Dios lo bendiga, mi gente. Estamos aquí en El Nieve Podcast. Estamos aquí en Orlando, Florida, con una leyenda, Ismael Tejada. Yo, Dios lo bendiga, yo. bro. Amén, igualmente, mi hermano. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí con el Nieve desde Orlando, Florida. Amén. Y nada, conversar un rato, mi hermano. Amén, amén. Y gracias por aceptar el invite y todo eso. Gracias a ti, bro. ¿Tú puedes decirme un poco de ti para el público que no te conocen bien? Sí, mano, pues mi nombre es Ismael Tejada. Estoy aquí actualmente en Orlando, Florida. Estoy aquí como desde el 2017, gracias a Dios. Vengo de San Juan, Puerto Rico, específicamente residencial Luis Lloren Torres. Y bueno, hoy en día Ismael Tejada, ¿verdad? Para los que me conocen, me dedico a hacer lo que es música urbana cristiana, más enfocado en lo que es en el rap. Me encanta, me gusta el rap, siempre me ha gustado el rap y qué mejor que utilizar nuestros talentos, ¿verdad? Para el Señor. Me ha permitido abrir mis ojos y utilizarlos para Él. Antes hacía lo contrario, ¿verdad? Lo hacíamos para el enemigo, pero gracias a Dios y su misericordia nos alcanzó y nos ha ayudado a entender el propósito y lo que debemos hacer con los dones y el talento que nos da. Amén, amén. So, growing up en Lloren Torres, ¿verdad? Mucha gente, cuando tú hablas de Lloren, algunas veces tú escuchas, la primera pensamiento va a ser, oh, wow, ese es un caserío bien malo. Yeah. So, tú puedes hablarme como, growing up there, like how was it? Si fue fuerte para ti. Y así fue fuerte, sí, la respuesta es sí. Y, ¿verdad? Como tú mencionas, cada vez que hablan de un residencial, un caserío, ahora mismo Lloren Torres, que el nombre está, ¿verdad? Se escucha mucho y hablan mucho de las cosas negativas. Si te digo que no hay cosas negativas, te voy a mentir. Si te digo que verdad, que todo era color rosa, te voy a mentir. En especial cuando yo me crié, en mi crianza. Porque cuando yo me crié, pues había guerra dentro del caserío. Hoy tengo entendido que gracias a Dios no siempre hay cosas en la calle, ¿verdad? Pero no tanto como yo me crié, que había guerra entre sí mismos. Pero dentro de todo, pues, ¿sabes? Hay muchas cosas buenas, hay muchos talentos, buenos deportistas, buenos líderes, ¿verdad? Salen muchas cosas buenas de Lloren Torres, como lo que está haciendo Alwin Vázquez ahora mismo con la escuelita bíblica, Purco Latimer, muchos talentos que han resaltado las cosas buenas, ¿verdad? Pero como tú mencionas, pues cuando mencionan Lloren Torres, Caserío, tratan de enfocarse en lo malo. Y así es el ser humano en general. Yo he aprendido eso, ¿verdad? Y Dios me ha enseñado a ver las virtudes de las personas antes de ver los defectos, porque defectos tenemos todos. Pero respondiendo tu contestación fue fuerte, ¿verdad? Ya que vivíamos un ambiente de guerra, un ambiente hostil. Y es como lo que uno ve, el pan de día, dentro de lo bueno y lo malo, pues el joven tiende a irse por el lado oscuro, lamentablemente, ¿verdad? Y sí fue fuerte, pero gracias a Dios pues salimos bien, estamos aquí. Amén. Y eso es lo importante. Amén, amén. Y tú hablaste que hoy en día, yo me olvidé el nombre, pero hoy en día hay alguien que está abriendo iglesia en Lloren Torres. ¿Cómo se llama de nuevo? Yeah, Alwin Vázquez, que también hace música urbana cristiana. Amén, amén. Y venimos desde los mismos tiempos, y él desde pequeñito era un siervo de Dios y hacía música también, pero yo hacía música de la calle, todo lo contrario. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pues tienen una escuelita bíblica allí para los niños. Y me acuerdo que empezó con muy poco, ¿verdad? Y ahora mismo son cientos y está súper viral, hermano. Y de verdad que eso es algo bien grande y bien valioso, porque eso vale más que cualquier cosa. Poner la semilla para los niños de la palabra de Dios, como alguien lo hizo conmigo, como alguien lo hizo contigo alguna vez. Eso es algo que vale más que cualquier concierto, cualquier choriceo, ¿verdad? Hablando en lo secular, para el reino, para Dios, es algo bien grande. Sí, porque yo conozco a alguien que ellos va a hacer un podcast ahí, y shout out a Vladi, que cuando él me estaba diciendo que hay alguien que está haciendo algo bueno, ellos oren, mucha gente no piensa que algo bueno puede pasar, algo bien oscuro. Yeah. Pero si nosotros vamos para the Bible, la Biblia dice que nosotros necesitamos hacerle luz en la oscuridad, en la darkness. So,
para ver que Dios está levantando hombres y mujeres de Dios en Yoren, que está haciendo algo bueno, algo bien diferente, cambiando las atmospheres. Yep. That's what God's looking for. Amen. So, shout out para ellos. Y yo escuché en otro podcast que cuando tú tenías 19 años, fue como una temporada que tú pensaste que tú sabías todo. Am I right? Yeah, you're right. Amén, amén. So, ¿tú puedes hablarme de tu mentalidad en ese momento, siendo un chamaquito bien joven en ese tiempo? Y ya cuando tenía entre esa edad, la adolescencia, desde los 18, 19, 20, por lo menos en mi caso, y yo creo que es muy normal, ¿verdad? Por la experiencia, que los jóvenes tienden a creer saber todo, ¿verdad? Y como dice la palabra, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y yo me creía sabio en mi propia opinión. Y, mano, fue mucho tiempo que estuve así hasta que cuando choqué con la pared, ¿verdad? Que llegó Cristo a mi vida. Como dicen que si tú vas en un carro, en un highway, tú tienes tu carro y chocas con un truck, con un Guagua, semi-truck, yeah. so, tú nunca vas a volver a ser el mismo. O sea, el carro nunca va a volver a ser el mismo. Y eso fue lo que yo experimenté cuando choqué con Cristo, pero fue para bien. Fue para bien y ahí comenzó a abrir mis ojos con la palabra, ¿verdad? La oración comenzó a abrir mis ojos y me mostró que yo en realidad era un ignorante, todavía sigo siendo un ignorante, pero que en ese tiempo como joven creía saberlo todo, no escuchaba los consejos de mi mamá, consejos de gente que me amaba, ¿verdad? Gente de la iglesia, uno no escucha el consejo por la ignorancia, o sea, por donde uno vive, lo que se rodea, el ambiente, falta de conocimiento, de experiencia. Y sí, fue una etapa de mi vida que fui terco, ¿verdad? Fui terco, pero gracias a Dios estamos progresando en eso. Amén. So, tú dices que tú chocaste con ese en ese tiempo. So, dando un poco para atrás, cuando tú estabas como un niño, ¿tú sabías de Dios o no? Escuchaba, ¿sabes? Escuchaba por familiares, las personas. Siempre, gracias a Dios, pues en Puerto Rico es un lugar que es bien, bien cristiano. Siempre hay un predicador, siempre hay alguien que te está hablando de Dios, los familiares, ¿verdad? Como tradición. Y sí escuchaba de Dios, escuchaba de Jesús, pero no era algo que yo conocía. Era algo que veía y lo dejaba de lejito. Yo ni le oraba a Dios, yo ni daba gracias, yo simplemente vivía mi día a día. Desde niño, ¿verdad? Disfrutando como niño en mi infancia y obviamente cuando uno va creciendo en la adolescencia, que uno tiene que hacerse hombre, como la edad que hablamos, pues sí, tenía respeto, tenía cierto respeto y no te puedo decir que temor, ahora tengo temor de Dios. En aquel tiempo tenía respeto de Dios, pero vivía como me diera la gana. Mm-hmm. And does your family come from a Christian background? Y ya, sí. Mi mamá siempre fue bien creyente y me acuerdo siempre mi mamá oraba mucho por mí. Ella no era de ir a la iglesia ni de servir, pero siempre había Biblias en mi casa, siempre habían, ¿verdad?, versículos bíblicos, nos enseñaba lo que era el Salmo 23, cosas así. Y me acuerdo que oraba mucho por mí, pero tengo tíos pastores, tías también que son siervas del Señor y me llevaban cuando me tocaba quedarme en las casas de ella, me llevaba a lo que era la escuelita bíblica, ¿verdad? Como le dicen, y siempre doy gloria a Dios, le doy gracias a mi tía donde quiera que esté, y a mis tíos por lo que hacían, que inculcarme la palabra. Tal vez yo no lo sabía en ese tiempo como niño, pero ahora cuando, ¿verdad?, que estoy grande, veo que era la semilla de la palabra de Dios, pues se fue inculcando en mí y pudo dar frutos ahora. Amén. ¿Y tú puedes decirme un consejo que tu mamá te dio a ti que te impactó en tu vida, like it impacted you so much? Fueron muchos, ¿verdad? Siempre me decía muchas cosas, pero eran pocos los que uno hacía caso, ¿verdad? Pero yo perdí a mi papá cuando yo tenía como 2 años. Yo no tengo recuerdos de mi padre. Mm-hmm. Y tú me haces esa pregunta y es algo que no me lo esperaba y nunca me había pensado en esta respuesta. So, buena pregunta. Pero yo nunca tuve a mi padre y eso era otra de las razones, ¿verdad? Como quien dice que me gustaba estar en la calle, con los amigos de la calle. Eso fue lo que me enseñó a ser un hombre, entre comillas, ya que en mi casa lo que tenía era mi mamá. Pero me acuerdo una vez que cuando yo comencé a fumar marihuana desde joven, y pues ella lo sabía y yo se lo negaba.
Y me acuerdo que una vez me dijo que ella pasó mucho con mi papá y ella no quería pasar conmigo lo que pasó con ella. Y me acuerdo que estaba llorando, bien encendida. Yo en ese tiempo lo tomé mal, como que, mami, yo no estoy haciendo nada, con mis ojos rojos, tú sabes, drogado. Y ahora que tú me haces esa pregunta, pues me llega el flashback de ese momento. Como que ya no quería pasar conmigo lo que pasó con mi papá. Y iba en ese camino, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pues no tomamos ese camino. Amén, amén. Y I can relate to you porque, like, mi papá, él falleció cuando yo tenía 15 años. Y casi toda mi vida, my mom raised me. Yo siempre fui bien pegado a mi mamá. Mi papá estaba ahí, pero he wasn't always present. So, ¿tú puedes hablarme cómo, how was it growing up? Porque para mí, mi mamá es mi mamá, pero papá también. Yeah. And I know it's kind of like that for you. So, ¿tú puedes hablarme un poco de eso? Yeah, bro. So, como yo lo perdí cuando yo tenía 2 años, yo no tengo recuerdo de mi papá. Yo ahora descubrí que yo tenía un vacío de mi papá, ahora que vengo al evangelio, ahora que entiendo lo que es el perdón, ¿verdad? Lo que son las heridas que traen los niños desde esa infancia. So, yo me creía que yo no necesitaba, que nunca lo necesité, porque gracias a Dios mi mamá hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo y no me sentí que yo necesitaba esa figura paterna, obviamente porque nací y me crié con solamente una figura. So, para mí eso era lo normal. Ahora que estoy grande me doy cuenta que sí, yo tenía un vacío por no tener un padre. Ahora que yo soy padre, yo tengo 2 niños y yo trato de ser el mejor papá del mundo, y creo que esa es una de las razones porque yo no tuve un papá, no tuve una figura paterna, y gracias a Dios conocí al Padre eterno, a nuestro verdadero Padre. Y como dice la palabra, si aún nosotros siendo malos sabemos darle lo bueno a nuestros niños, cuán bueno es nuestro Padre, ¿verdad? Que es nuestro Dios Todopoderoso. So, eso me enseñó mucho, esa falta de yo tener un padre, pues me enseñó mucho a ser un buen padre, a dar lo que no tuve, ¿verdad? Lo que no, mi papá no me dio por no tenerlo. Tal vez me fui por el otro lado de la pregunta. No, está bien, fluye. Pero sí, bro, lo que te quiero decir es que me di cuenta ya después que crecí, que conocí a Dios y pude sanar la herida de mi papá. Una vez estaba en un retiro espiritual comenzando en mis caminos, y ahí el Señor me dio una palabra sobre mi papá, y me acuerdo que ese día yo quebranté, lloré mucho. Yo creo que ese día el Señor me sanó de la herida que yo tenía por el vacío de mi papá, y ese fue el día que me hizo como que reflexionar y darme cuenta que sí tenía un vacío, que sí fue duro vivir sin mi papá. Pude entender todas las cosas que hacía mi mamá, ¿verdad? Las cicatrices que tenía mi mamá también por la falta de mi papá, mis hermanas, todas las cosas que pasaban en la familia. Pues te puedo dar una respuesta que sí, definitivamente fue difícil no tener un padre. ¿Tú puedes decirme cuándo fue la primera vez que tú sentiste Espíritu Santo? Bro, yo tuve una experiencia que es la que yo siempre la cuento. Tengo que decir que fue el Espíritu Santo. Y fue un día allá, yo estando en el caserío, en mi barrio, igual, sin conocer a Dios. Viviendo mi vida a mi manera, creyéndome sabio en mi propia opinión. Yo hacía música secular, como te dije. Eso, yo vivía por la música. Yo lo que hacía era música solamente, y en la calle, y mujeres, y cosas así del bajo mundo. Y como te digo, bro, yo no buscaba de Dios, nada de Dios, pero hubo un día que un predicador que estaba en el barrio, allá en el caserío, y estaba predicando la palabra de Dios, y yo no lo veía a él estaba lejos, pero yo escuchaba la predicación, y ese hombre, ese varón de Dios, él mencionó mi nombre en su prédica, y yo lo escuché de lejos, y volvió a mencionar mi nombre, y para responder, tiene que ser el Espíritu Santo. Cuando él mencionó mi nombre, sobre lo que era mi ser, se desprendió de mi cuerpo, de mi carne, se desprendió de mí, y yo me comencé a ver como desde lo alto. Fueron como 2 segundos y fue casi mi vida entera, man. Como 2 segundos y fue mi vida entera. Y ahí fue que yo volví a mi cuerpo, y desde ese día yo nunca volví a ser el mismo.
Yo nunca volví a ser igual. Desde ese día, desde ese momento, nunca pude ser el mismo. Yo vivía mi vida, ¿verdad? Como te dije, pendiente de otras cosas que no eran lo de Dios. Desde ese día, pues ya yo me tenía que arrodillar, orar. Comencé a estudiar la palabra de Dios. Y yo creo que desde esa vez, el Señor llegó a mí desde ese día. A pesar de que yo no le servía, yo digo que ese día fue el Señor me escogió, me marcó, me selló, ¿verdad? Porque yo nunca volví a ser el mismo. Y yo en mi experiencia yo digo, el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar, a vivir dentro de nosotros, es imposible volver a ser los mismos de antes. Tal vez podemos enfriarnos, caernos de cierta manera, pero si ya Dios nos marcó, Dios nos escogió, el Espíritu Santo nos selló, es imposible que volvamos a hacer las cosas de este mundo con gozo y disfrutárnoslo, como yo antes me disfrutaba en el pecado. Yo hacía cualquier pecado, cualquier cosa que no era de Dios, y era diversión. Hablaba con mis amigos como si fuese diversión, ¿verdad? Sin entrar en detalle de lo que hiciéramos. Y era como diversión. Pero después de ese momento, cada vez que yo hacía cosas que eran contrarias al Señor, yo me sentía triste, yo me sentía como arrepentido. Yo sabía que no estaba haciendo lo contrario. Por eso te digo con seguridad que esa fue la primera vez que sentí el Espíritu Santo. Amén, amén. So, tú vienes del mundo de la calle, ¿verdad? So, cuando tú vas a hablar con un joven, right? Un joven de la calle, ¿qué es algo what's the first thing you tell them? ¿Qué es algo que tú le dices? ¿O sobre general o algo que tenga que ver con Dios? Tú puedes decir los dos, en general. Ya, porque yo trato de normal, como pana, ¿verdad? Dios te bendiga, bro, normal. Y poco a poco, ¿verdad? Mientras tenemos la conversación, ahí pues trato de comenzarle a hablarle de Dios o comienzo a hablarle de donde yo venía, ¿verdad? Si tengo la oportunidad, normalmente yo hago ¿cómo se dice? El acercamiento, pues hablando de donde yo venía. Yo sé que a los jóvenes les gusta la música, les gusta ciertas cosas, y yo les digo, no, ¿sabes? Yo hago rap o yo hacía rap, y de ahí pues comienzo la conversación, ¿verdad? Porque cuando le hablo de mi música o algo, y yo le digo que es música cristiana, dice, oh, wow, y ahí puedo hablarle un poquito de mi testimonio, puedo conocerlo. Normalmente ellos están viviendo lo que yo viví, y ahí se me hace más fácil, ¿verdad? Darle un consejo de parte de Dios. Sí, mano, respondiéndote la pregunta, trato de comenzar una conversación, y si me da la oportunidad, pues presentarle a Cristo. Amén, amén. So, ahora cambiando para música. So, ¿cuántos años tú tienes? Oh, eso le edita. Acabo de cumplir 35. Amén, amén. So, para mí, yo voy a decir lo que tú eres los OGs. Yo dije que tú eres una leyenda para mí. You know what I mean? Gloria a Dios. You've been in the music for a while now. Tú saliste en Holy Glizzy Remix, ¿verdad? Tú saliste en el Real Madrid Remix. Yeah. You have a lot of connections, ¿verdad? So, what keeps you going in the music? ¿Perdón? ¿Por qué ¿Qué me ayuda a crecer? Growing? Yeah, keep growing in music. Oh, Porque tú lo decías en el mundo. So, okay. ¿por qué tú no stop? ¿Por qué no dejo de hacer música? That's a good question, bro. Bro, primero que a mí me apasiona la música. Siempre desde joven me ha gustado la música. Sí lo he pensado, porque ya yo me siento, ya en esta edad, ya no es lo mismo. O sea, no me siento igual a veces cuando los muchachos, niños, tú eres OG, ¿sabes? Me ven así. Yo digo, uno mentalmente uno se cree que uno está todavía 10 años atrás. Y después tú sabes, pongo mis pies en la tierra y digo, ok. Pero me gusta hacer música primero, bro. Es como que cuando tengo mi tiempo libre, me encanta hacer música. Y si algún día dejo de rapear, de interpretar, me gustaría seguir produciendo, ayudando a jóvenes. Pero yo digo, bro, que esto es un talento que Dios nos dio. Y si tengo la energía, si tengo el tiempo, si tengo un llamado de Dios, hay que seguir haciéndolo. Me gusta, tengo el tiempo, es del Señor, ¿por qué parar? Pero creo que mientras más voy entrando en edad, ¿verdad? Y mis planes, como que muchos me conocen por la barra, por las barras, por los punchlines y toda esa vuelta, ¿verdad? El flow, y eso me gusta así, pero ya me voy visualizando como quedarme ya más en mi línea,
lo que es el rap, ya que los jóvenes están haciendo, ¿verdad? Otro flow, el trap, Detroit, que eso está bueno, pero quedarme en mi línea sin aparentar que soy un niño, porque no lo soy, pero llevando el mensaje sano, llevando el mensaje cristocéntrico. Yo creo que todo es una balanza y diferentes públicos, ¿verdad? Hay gente de mi edad que quiere escucharme. Tal vez hay muchos jóvenes que escuchan rap cristiano, pero solo lo escuchan por el flow, por el quiqueo. Yo sé que hay otros que le hacen falta un mensaje más bíblico, como lo que yo hago. Hay temas que yo lo hago, son straight from de la Biblia, lo hago en rima. Y creo que la música es una arma muy poderosa para llegar a las vidas. Que mientras Dios me dé energía, me dé fuerza, seguimos haciéndolo hasta que Él quiera. Amén, amén. So, si tú tienes la opportunity, ¿verdad? Para filmar otro artista, would you do it? Yeah, claro que sí, bro, me gustaría. Obviamente, si tuviese más tiempo, como trabajo mi trabajo regular, pero estamos trabajando en eso y eso es una de mis visiones, mano. Cuando yo dejé de rapear, ayudar a los jóvenes, muchas cosas que yo no hice, que yo aprendí ahora, por tener la mentalidad en otras cosas y no estar enfocado. Yo veo a estos jóvenes que lo están haciendo y los veo que están adelantados a su edad. Gloria a Dios por los jóvenes como tú, porque primero tienen a Dios. Eso les da un paso adelante, les da sabiduría, les da visión. Y yo cuando joven no tenía eso y perdí muchísimo de mi tiempo, mucho tiempo. Y ya cuando empecé a ver con claridad, es en este tiempo. Me encantaría, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Ayudarle a los jóvenes que vienen haciendo música para el Señor a que puedan crecer. Amén, amén. So, ¿tú puedes decirme uno de tus canciones favoritos que tú escribiste en todo eso? El nombre que me viene a la mente es Paso de Fe. Paso de Fe es un tema especial para mí. Fue uno de los primeros temas que yo escribí cuando conocí al Señor, que yo no pensaba hacer música, pero fue uno de los primeros temas que escribí y yo hacía freestyle en Facebook. Y fue un tema bien especial. Y desde que tras que fue de los primeros, tú sabes que uno va creciendo y haciendo temas nuevos, ese tema es un tema que nunca puedo dejarlo cada vez que voy a presentarme en vivo, o, ¿verdad? Que donde quiera que me invitan, ese tema es un tema que tiene que estar y que cada persona que lo escucha, pues me dicen que Dios lo ministra de cierta manera. Y por eso, pues, fue de mis favoritos temas. Amén, amén. ¿Y tú piensas sacar un álbum pronto para el next year? Si Dios lo permite, bro, no quiero fallar con la palabra, pero sí, son los planes. Son los planes. Tengo muchos temas grabados, muchas colaboraciones ya grabadas. Tengo muchísimos temas para sacar un álbum. Pues estamos trabajando en eso. Definitivamente, si Dios lo permite, sale álbum o sale un EP, como está saliendo, dos EP o un álbum, si Dios lo permite. Amén, amén. ¿Y tú tienes featuring ya o todavía? Para ponerlo, que tú estás... En el álbum. Sí, sí. Ya tengo varios featuring ya que están grabados, pero no quiero por ahora no decir nada. Cuando estemos ready y ¿verdad? Que tengamos fecha y que vayamos a lanzar, pues ahí vamos mostrando. Para eso síganme en mis redes sociales y están al tanto de lo que hacemos. Amén, amén. Y for those featurings, ¿tú lo sacaste a ellos? Like, yo tengo un tema, o they told you, papi, si tú tienes algo, móntame. ¿Cómo fue eso? Y a la mayoría es que son, ¿sabes? Nos conocemos, somos como panas, ¿verdad? Yo creo que eso es más importante antes de la colaboración y casi siempre fluye. Tenemos que hacer algo, pero ya que son proyectos míos en esos featuring, casi la mayoría fui yo que le dije, tengo este tema, a ver si tira, ¿verdad? Yo creo la idea, se lo envío y ellos me dicen que sí. Que básicamente casi todas las ideas son mías. Amén, amén. ¿Cuánto tiempo tú tienes viviendo en Florida? 2017, 7 años. No. 2017, 13, 18, 24. 19, 20, como 7 o 8 años. Ya. Sí, voy a cumplir 8 años ahora, ¿verdad? Estamos terminando el año. O no sé si sale para el 2025. Pero sí, 8 años. 8 años. Cuando tú vas para acá, para Florida, ¿fue difícil para aprender inglés o ya tú sabes un poco? Bro. Cuando yo vine para Florida fue difícil todo. Fue difícil todo porque es parte de mi testimonio. Cuando yo bajé para Florida, yo
literalmente yo dejé todo en Puerto Rico. Mi viejo hombre se quedó en Puerto Rico. Dios estaba tratando conmigo. Yo había venido a Florida varias veces. Después de lo que conté de la experiencia con el Señor, pero estuve luchando mucho. Había venido a Florida y yo había regresado a Puerto Rico porque tenía unos amigos acá que eran de la calle y tenía mucho dinero y quería invertir, pero yo hacía música secular. Pero ya yo sabía que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo llego acá, el Señor sigue trabajando conmigo y me dio una palabra de lo que yo estoy viviendo ahora en Él, ¿verdad? Las bendiciones que Él me ha dado y una palabra del otro camino. Gracias a Dios yo pude recibir esa palabra. Y fue que yo me entregué al Señor como 2 semanas antes de yo venir acá. Amén. Y el Señor me dijo que se deja todo. Y yo vine acá, yo no sabía mucho inglés ni nada, bro. Yo dejé todo, mis redes sociales, todo lo que tenía que ver conmigo, con el viejo hombre, me conocían como Kay, allá en Llorens Torres. Yo dejé todo. Y bro, fue difícil todo, Dios estuvo trabajando conmigo, pero eso fue lo mejor de todo es que yo tenía la palabra de Dios y yo vine con fe. Amén. Y el Señor ha estado conmigo en todo, ayudarme a hablar el inglés, en todas las cosas que yo he prosperado en mi vida ha sido porque recibí el mensaje de Dios, lo acepté, fui obediente en todas las luchas, ¿verdad? Porque fue difícil, fue un proceso muy doloroso, pero fue de crecimiento y el Señor hasta aquí me ha traído. Amén, amén. Y cuando tú viajas para acá, right? ¿Tú conociste a tu esposa aquí? No, yo conocí a mi esposa de Puerto Rico, pero era mi novia, mi pareja. Era una relación no conforme a lo que Dios demanda, ¿verdad? Que tú conoces una noviecita, se quedan juntos, viven juntos, sobre una relación así, nada concreto. Y con eso que el Señor me dijo, deja todo, yo dejé todo, incluyéndola a ella. Yo la dejé ahí en manos de Dios, ella no le servía a Dios, pero yo quería servirle a Dios. Y yo aprendí, yo dije, yo voy a pasar el sufrimiento, Señor, te la dejo en tus manos, si es de ti, trabaja con ella en su corazón, sálvala. Y si es para mí, pues amén. Y eso fue yo la conocía, pero no relación. Cuando yo vine acá, que me desconecté de todo, incluyéndola a ella. Pero gracias a Dios, el Señor trabajó conmigo, de igual manera lo hizo, trabajó con ella. Después ya regresó acá y fue que nos casamos y pudimos caminar conforme al plan de Dios, ¿verdad? Porque la juventud tiene que entender que si tiene una pareja, tienes un novio o algo, yo tengo que enfocarme en amar a Dios más que mi pareja. Amén. Ella tiene que enfocarse en amar a Dios más que a mí. Mi oración al Señor es que mi esposa, que ella ame a Dios más que a mí. Y igual es su oración y así es como trabaja un matrimonio, ¿verdad? Y una relación conforme al plan de Dios. La juventud tiene que cuidarse mucho con eso, enfocarse en amar a Dios. Eso fue lo que yo hice, eso fue lo que ella está haciendo y eso es lo que nos ha ayudado, brother. Porque antes de tener a Cristo, nuestro matrimonio o relación era un desastre, bro. Gracias a Dios, sí, ella está acá ahora conmigo y fue en ese proceso, en ese trance. Amén. Y es beautiful porque ahora tú tienes una hermosa familia, tú tienes 2 hijos, es bueno para ver cuando tú dejas las cosas en la mano de Dios y God works on it, se va a cumplir, tú sabes. Eso es así. Pero, esta es una pregunta que yo hago casi todos los artistas. ¿Tú tienes alguien en tu mente, si Dios lo permite en el futuro, that you want to make a song with? Sí, chacho. Ya, bro, hay mucho. Yo soy bien fanático de los muchachos que están acá haciendo música. Si es por mí, yo colaboro con todo. Me gusta eso, lo de colaborar. Pero siempre digo, mano, Manny Monte, bro. Manny Monte, para mí es una leyenda, ¿verdad? Desde que yo era joven, de la poca música que yo escuchaba cristiana en lo celular, que yo me recuerdo, era Manny Monte. Que cantaba El Inmortal, nacer, morir, resucitar. Y eso siempre me marcó. Y al estar aquí, ¿verdad? Y venir a Cristo, pues pude hacerme fanático y entender más la música. He conocido, he compartido, he hablado con él. Eso está abierto. Amén. Eso puede pasar si es que no sale para mi álbum. Pero sí, mano, siempre he querido, lo respeto mucho. Me gusta mucho Nathan el Profeta, el rapero, Philip. Pero hay muchísimos, bro. Pero Manny, para mí es la leyenda. Amén, amén.
Porque Manny Monte es uno de los OGs de los Pillars. Yeah. Cuando tú hablas de música cristiana, tú necesitas mencionar a él. Yeah, yeah. Porque mucha gente they forget about him. Lo mencionan a Redimido, Ajá. Funky, Alex Zurdo, esos tres. Pero algunas veces se olvidan de Manny Yeah, Monte porque tú tienes, you have to put him there. Tú Yeah. tienes. Hay que mencionarlo, por eso es que yo lo menciono y yo me identifico con Manny, porque Manny es como que si hay algo tendencia o trending, yo he visto que él no corre donde está la tendencia o lo trending, ¿verdad? Porque eso es lo que da los números y eso. Y yo me identifico en esa parte, mano. Yo sé que la música demanda y hay que hacer ciertas cosas, pero cada cual se enfoca en su línea y eso es algo con que yo me identifico y eso es algo que me gusta de Manny, que no se mueve mucho por las masas. Y si tú tienes la oportunidad, would you do like more reggaeton? Yeah. Yeah. Tengo varios collabs que son de reggaetón y a mí me gusta hacer de todo, bro. Pero sí, tengo temas pendientes en reggaetón mío también, pero más me enfoco en lo que es el hip hop y en el rap, pero cualquier ritmo que me den y sea para glorificar a Dios, vamos a darle. So, what made you fall in love with hip hop? Like, ¿por qué hip hop? Yo creo que fue, bro, desde niño. Desde niño era lo que yo escuchaba, lo que se escucha en el barrio. El reggaetón estaba, ¿sabes? En Puerto Rico el reggaetón es duro. Sí. Pero ya en el barrio más underground, en el caserío, lo que se escuchaba era hip hop, más rap, más gangsta rap. Eso era lo que yo vivía, eso era lo que yo escuchaba en la barbería de niño. Y yo le he dicho en otras entrevistas, escuchaba a Tempo mucho. Y Vico C, que hacía hip hop, y me gustaba escribir la música de ellos, las letras, para aprendérmelo. Y era hip hop, era rap. Y desde pequeño, cuando empecé a hacer música, y ya que uno está rodeado de la calle, pues antes no querían hacer comercial, ¿no? Yo no hago comercial, yo hago música calle. Si se me da, tú sabes, la actitud de la gente de la calle, eso era lo que me gustaba, el rap. Y cuando vengo a Cristo, creo que yo creo que una de las maneras más certeras de llegar es con el rap. Con el reggaetón está bien, con el trap, pero son músicas como que más movidas, que no tengo nada en contra, me encanta toda la música, pero con el rap es algo, de por sí el rap es para llevar un mensaje de conciencia. Okay. Qué mejor hacerlo ¿verdad? Si lo hacemos cristocéntrico. Amén. And to be wrapping up, ¿qué es un consejo que tú tienes para los jóvenes o para el público? Que busquen de Dios mientras pueda ser hallado. La juventud, el público general, la iglesia, me incluyo, busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Estamos en unos tiempos muy difíciles, vemos mucho, la gente está muy falta de empatía, muy falta de amor. Tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás, como Cristo nos enseñó, que nos amemos los unos a los otros. Cristo nos dijo que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué diferencia tenemos? Eso es a nosotros como iglesia. Y la juventud como tal, si no conoce a Dios, si no conoce al Cristo, te pido que le ore, que le abran su corazón a Dios, que Él les va a responder. Si ustedes no creen, si ustedes tienen dudas, tomen de su tiempo, órenle al Señor, busquen de su palabra, que Él les va a dar una respuesta. Estamos en unos tiempos muy difíciles. Tenemos que ser valientes valientes, ¿verdad? Como lo que tú estás haciendo y hablar luz, aportar bien, aportar amor, ya que es bien fácil hacer lo malo, es bien fácil correr por la de este mundo. Estamos en unos tiempos difíciles y la juventud y el público en general tenemos que buscar de Dios mientras pueda ser hallado para que Él pueda, ¿verdad?, sanar mientras se pueda toda la maldad que hay en este mundo. Amén. Si Dios puede salvar a mí y cambiarme, y puede salvarte a mí y cambiarte, Él puede hacerlo contigo también. Amén. So, ¿dónde nosotros podemos buscarte en tus redes? Me consiguen como Ismael Tejada, me consiguen en todas las plataformas. Estoy más activo en Instagram, obviamente en YouTube sale todo, ¿verdad? Los videos como tal. Tengo TikTok, no le doy mucho, pero tengo el TikTok. Me buscan como Ismael Tejada, y ahí me encuentran. Y tú vas a salir en Spotify, Apple Music, todo eso también. Spotify, Apple Music, en todas las plataformas digitales disponibles, ahí pueden encontrar mi música. Y vayan allá, mano, vayan allá, busquen Ismael Tejada, apoyen lo que hacemos y si les gusta, mano, compártanlo.
Amén, amén. Mira, mi gente, está pendiente, vas a sacar algo. Sí. Be on the lookout. Se va a terminar con una oración, amén. Amén.